A ver, ¿quién no ha oído hablar de la vida cristiana victoriosa? Suena muy bien, ¿verdad? Como un camino lleno de triunfos, de éxito. Pero, ¿y si la verdadera victoria no tiene nada que ver con lo que nos imaginamos? Hoy vamos a darle una vuelta a esa idea, a explorar una perspectiva que podría cambiar por completo nuestra forma de medir el éxito espiritual. A ver, ¿qué es eso de tener una vida victoriosa? La verdad es que para mucha gente es una idea un poco, confusa, ¿no? A veces hasta frustrante. Pues hoy vamos a hacer justo eso, vamos a desmontar los mitos. Vamos a ver que esto no es una cuestión de suerte, para nada. Es algo que se construye. ¿Qué es de verdad vivir una vida victoriosa? ¿Hablamos de logros que se pueden enseñar al mundo, de trofeos en una estantería? ¿O es algo mucho más profundo, algo que se cocina a fuego lento en nuestro interior? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar desentrañar juntos. Si pensamos en victoria, la mente se nos va casi siempre a lo mismo. Una salud de hierro, que no nos falte el dinero, una vida tranquilita, sin muchos dramas y claro, que los demás vean que nos va bien. Estas son, digamos, las métricas del éxito que nos vende la cultura, pero ¿son las correctas? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, a ver, todos queremos esas cosas, es normal. Pero la pregunta clave ¿es este el modelo de victoria que encontramos en la Biblia? Ojo, que la respuesta a lo mejor nos desmonta unos cuantos esquemas. Venga, pues empecemos por ahí, por desmontar algunos mitos muy extendidos, porque para entender qué es la verdadera victoria, primero tenemos que tener muy claro qué no es. Fijaos en este contraste, es brutal. Por un lado, el mito de que ser victorioso es tener una especie de inmunidad al sufrimiento. Pero la realidad bíblica nos dice que la victoria se encuentra, precisamente, en medio del lío. Creemos que es tener éxito a los ojos del mundo, pero se nos presenta un estándar totalmente diferente. Y quizá el mayor mito es pensar que la victoria es el final de la lucha, cuando en realidad es la fuerza para seguir en ella cada día. Claro, salud perfecta, prosperidad, que no haya problemas. Esas son las varas de medir del mundo, ¿verdad? El problema, y es un gran problema, es que si usamos esas métricas, cualquier bache, cualquier contratiempo, se siente como un fracaso espiritual. Y eso es una fórmula garantizada para la frustración y para venirse abajo. Pero, ¿y si la verdadera victoria no fuera la ausencia de la tormenta, sino saber cómo navegarla? Las Escrituras nos presentan una idea completamente distinta, mucho más profunda, mucho más real. Vamos a explorar la arquitectura que sostiene esa clase de vida. Así que aquí está la pregunta del millón, la que lo cambia todo. ¿Qué significa de verdad eso de ser más que vencedores? Porque la respuesta, ya lo adelantamos, no tiene tanto que ver con las circunstancias que nos rodean, sino con algo que pasa mucho más adentro. El contraste es brutal, ¿a que sí? Por un lado, la cultura nos vende que ganar es esquivar los problemas a toda costa. Salud perfecta, dinero, cero sufrimiento. Pero la victoria bíblica, eso es otra historia. No se trata de ser inmune al dolor, sino de encontrar la fuerza para ser fiel y seguir adelante justo cuando el camino se pone difícil. Ganar, perder, es algo que todos conocemos, ¿no? Es parte de la vida. Pero, ¿y si nuestra definición de victoria estuviera, digamos, un poco incompleta? Hay una frase increíblemente potente que se cita a menudo, que viene del libro de Romanos, y que podría darle la vuelta a nuestra perspectiva. Vamos a ver juntos qué significa de verdad. Aquí la tenemos. Somos más que vencedores. A primera vista suena genial, muy inspirador. Pero lo que es realmente fascinante es que el autor original, Pablo, no encontraba una palabra que existiera para expresar lo que quería decir. Así que, ¿qué hizo? Se inventó una. Imagínense, una palabra que podríamos traducir como superconquistadores o hipervencedores. Casi nada. Suena increíble, ¿a que sí? Ser un superconquistador. Pero, seamos sinceros, la pregunta que nos viene a todos a la cabeza es, bueno, ¿y eso qué significa en mi día a día? Cuando estoy en el trabajo, con la familia, lidiando con problemas muy reales, ¿cómo es eso en la práctica? Y aquí es donde la cosa se pone, paradójica. Porque justo antes de soltar esta declaración de victoria total, el texto nos pinta un cuadro que es todo lo contrario. No habla de triunfos ni de celebraciones, habla de esto que vemos: tribulación, angustia, persecución, hambre. Es una lista de las peores cosas que le pueden pasar a alguien. ¿Cómo se conecta una cosa con la otra? A ver, pensémoslo un segundo. Enfrentarse a la desnudez, al peligro de muerte, eso no suena a victoria por ningún lado, suena a derrota, o con suerte a supervivencia. Entonces, ¿cómo es posible que estas dos realidades, el sufrimiento más extremo y la supervictoria, puedan existir en la misma frase? ¿Qué significa eso? Pues implica un tipo de triunfo que está por encima de las circunstancias. Ojo, no es ganar a pesar de los problemas, sino ser victoriosos en medio de los problemas. Y la pregunta es, ¿cómo es eso posible? La clave está al final de la frase.
La fuerza no viene de uno mismo, sino por medio de aquel que nos amó. Pues venga, vamos a desgranar qué es esto y cómo se nota. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es, de verdad, la victoria espiritual? Solemos pensar que es algo que se puede, no sé, exhibir, pero la idea que vamos a explorar hoy es justo la contraria. Se trata de un estado interior, una condición del ser, que la verdad no siempre salta a la vista. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, la postura interna. Para que nos entendamos, imaginemos que es como la arquitectura espiritual de una persona. No hablamos de acciones sueltas, de un día bueno, sino de un estado interior que nos dice que, que toda la estructura funciona como debe. O sea que la victoria no está tanto en lo que se hace, sino en lo que se es. Vale, entonces, ¿cómo sabemos si esa arquitectura es sólida, si está bien construida? Pues se nos proponen 3 evidencias, 3 pilares que no fallan: la fidelidad silenciosa, el progreso espiritual y la perseverancia. Vamos a verlas una por una. Empezamos con el primer pilar. Y puede que este suene como el menos espectacular de todos, pero es que es la base de todo lo demás: la fidelidad en lo cotidiano. La idea es que la verdadera victoria no se forja en los momentos de fuegos artificiales, sino en la constancia, en la rutina silenciosa de todo día. Y esto, claro, no va de gestos heroicos. ¿Dónde se ve? Pues en la constancia con la que uno asume sus responsabilidades del día a día, ya sea como padre, como empleado, como amigo. Es esa disciplina de encontrar un propósito e incluso disfrutar de lo que parece mundano. Porque es eso, precisamente, lo que se convierte en el verdadero soporte de la fe. Y aquí está la clave de todo esto. Esta disciplina del día a día funciona como un ancla. ¿Y qué consigue? Pues, como dice esta frase, impide que la fe se convierta en una práctica esporádica o emocional. Le da una estructura, una base sólida que no va y viene con las emociones del momento. Perfecto. Pasemos ahora al segundo pilar que nos obliga a redefinir lo que entendemos por éxito. Si la fidelidad son los cimientos, el progreso es la forma de medir si el edificio crece. Pero claro, ¿qué significa de verdad progresar en el plano espiritual? La respuesta, la verdad, es bastante sorprendente. Y antes de decir lo que sí es, vamos a desmontar una idea que casi todos tenemos en la cabeza. Progresar espiritualmente no es, y lo repito, no es eliminar por completo los fallos de nuestra vida. Ojo a esto porque es una aclaración que lo cambia todo. Aquí se ve muy claro. A un lado tenemos la meta equivocada, la perfección, ¿no? Esa idea de ser como una estatua impecable, sin una sola grieta. Y al otro lado, la métrica real, la lucha diligente. El verdadero triunfo no es llegar a la cima sin haber tropezado nunca, sino seguir subiendo, no quedarse parado, no estancarse. Es que esta idea lo cambia todo, de verdad. Mantenerse en la lucha diligentemente. La victoria no es que no haya batalla, sino el compromiso de seguir en ella. El progreso se mide por la constancia en el esfuerzo, no porque el camino sea un paseo sin dificultades. Claro, si el progreso es seguir luchando, esto nos lleva a una pregunta que es inevitable. ¿De dónde se saca la fuerza para no tirar la toalla? Y aquí es donde entra la tercera y última evidencia, el motor de la perseverancia. Y, de nuevo, lo primero es quitar de en medio un mito muy extendido. La tenacidad, esa capacidad de seguir adelante, no viene de una racha de victorias personales o de tener una fuerza de voluntad de hierro. Si dependiera de eso, se nos acabaría la gasolina al primer fracaso, ¿no? El verdadero motor, según se nos explica, es la esperanza que nace de la resurrección. Es como un combustible que no depende de cómo lo estemos haciendo nosotros. Y esto es fundamental, porque esta esperanza nos protege de caer en 2 trampas muy típicas. Por un lado, el desánimo, y por otro, lo que se llama el legalismo, que es esa tendencia a convertir la fe en una lista agotadora de reglas que hay que cumplir sí o sí. Pero ojo, que la victoria sea interna no significa que sea invisible. Para nada. Unos cimientos sólidos siempre acaban levantando un edificio que se ve. Así que, ¿cuál es el fruto visible de esta vida victoriosa? Entonces, ¿cómo se ve esta victoria desde fuera? Pues mira, se manifiesta en una vida gozosa, una alegría que no va y viene con las circunstancias. Se ve en una vida de libertad, la libertad para perdonar de verdad, para dar las gracias, para amar sin miedo. También se ve en una vida fructífera, que deja una huella buena en los demás, y al final se manifiesta en una vida que trasciende, que construye algo que va más allá del aquí y el ahora, con la mirada puesta en la eternidad. El proceso, si lo piensas, tiene toda la lógica del mundo. Todo empieza dentro, ¿no? Cultivando esa fidelidad, ese progreso, esa perseverancia. De esas raíces internas crece el fruto externo, que todos pueden ver, el gozo, la libertad. Y el resultado final de todo ese camino es un legado que perdura, un impacto que va mucho más allá de nuestra propia vida. Para que esta victoria interior sea algo sólido, algo estable, necesita apoyarse en 2 ejes, 2 conexiones clave.
Por un lado, una conexión vertical, la comunión con Dios. Y por otro, una conexión horizontal, la comunión con los demás, con la comunidad. Y lo importante es que ambas son vitales. No se puede tener una sin la otra. Se refuerzan mutuamente. Y todo esto nos lleva a la gran metáfora de este análisis, la arquitectura. Una vida victoriosa a nivel espiritual no es algo que pase por casualidad, no es un accidente. Se construye. Igual que un edificio necesita un diseño, un plano, unos cimientos sólidos, y todo se levanta y se mantiene de forma consciente, de forma deliberada. Y toda esta construcción, toda esta arquitectura de la que hablamos, se apoya fundamentalmente sobre 4 pilares, 4 columnas maestras que lo sujetan absolutamente todo. Y la estructura. Son 4 pilares que sostienen todo el edificio. Fijaos, 2 de ellos, la oración y la palabra, tienen que ver con esa conexión vertical, con Dios. Y los otros 2, la congregación y el evangelismo, construyen la conexión horizontal, con los demás. Y es muy importante entender que no son cosas aisladas, forman un sistema, todo está conectado. Vamos a ver cada uno de estos bloques. Vamos a empezar por los cimientos, por esa conexión vertical. Es la relación personal, íntima con nuestro Creador. Aquí es donde empieza todo, en el diálogo, en la escucha atenta. A ver, vamos a hablar de la oración. ¿Pero qué es de verdad? Muchas veces la vemos como, como un ritual, ¿no? Algo que hay que hacer. Pero, ¿y si es mucho más que eso? Hoy vamos a meternos de lleno en la idea de la oración como ese pilar, el pilar fundamental que lo sostiene todo, nuestra conexión con Dios. Para entenderlo de verdad, tenemos que ir más allá de la típica definición. ¿Qué significa orar en un sentido que nos transforme por dentro? Vamos a sumergirnos en lo que nuestra fuente nos desvela sobre este tema. Y el primer gran descubrimiento es precisamente ese. La oración, antes que nada, es nuestra conexión esencial. La fuente lo llama la conexión vertical. Pensemos un momento en esto. No es un monólogo que lanzamos al aire, esperando que alguien lo oiga. No, es un diálogo real, con la seguridad, con la certeza de que hay alguien al otro lado escuchando. Es, por así decirlo, el canal directo que nos da la fuerza para el día a día. Y aquí la cosa se pone todavía más potente, porque esta conexión no se nos presenta como una sugerencia o una buena idea, es un mandato, orar sin cesar. No hacerlo se llega a ver como una desobediencia, pero ojo, no a un tirano, sino a un Dios que busca, que desea activamente esa comunión constante con nosotros. Un modelo que, por cierto, el propio Jesucristo nos dejó clarísimo. Esta comparación me parece brillante. Capta la idea a la perfección. Muchas veces la oración empieza siendo una especie de oratoria. Es el inicio, ¿verdad? El momento en que le contamos a Dios todo lo que nos preocupa, nuestras cargas. Pero a medida que perseveramos, se va transformando en un observatorio. Y esto es un cambio radical. De repente, ganamos una perspectiva desde la que vemos a Dios y nuestras propias circunstancias con una claridad completamente nueva. ¿Vale? Es una comunicación. Pero ¿siempre es igual? ¿Siempre tiene la misma forma? Pues resulta que no. La oración tiene en realidad muchas caras diferentes. Lejos de ser algo monótono o de una sola nota, la oración es más bien como un diamante, con un montón de facetas distintas, cada una con su propio brillo. La fuente nos destaca 5 formas principales. Está la adoración, que es simplemente poner el foco en quién es Dios, en su grandeza. Luego la acción de gracias, que es celebrar todo lo bueno que ha hecho por nosotros. La petición, que es el simple acto de pedir lo que necesitamos. La suplicación, que es muy parecida, pero es ese ruego que sale de lo más hondo, con ternura, con humildad. Y por último, la intercesión, que es importantísima porque nos saca de nosotros mismos para pedir con fervor por los demás. Muy bien, ya sabemos qué es la oración y las formas que puede tomar. Pero ahora viene la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra oración da fruto de verdad? Y aquí atención, porque esto es un punto de inflexión clave. A menudo pensamos que el objetivo de la oración es convencer a Dios, casi como torcerle el brazo para que nos dé lo que queremos. Pero no. El verdadero poder, el propósito real, es que la oración nos cambie a nosotros, que vaya afinando nuestra voluntad hasta que esté en sintonía con la suya. Y para lograr esa alineación, la fuente nos da este marco. Ojo, no es una fórmula mágica, es más bien una guía. Orar en el nombre de Jesús, con fe, con sinceridad y humildad, y sobre todo, algo fundamental, con perseverancia. Cada uno de estos puntos es una pieza clave que nos ayuda a construir esa comunicación efectiva. Pero seamos sinceros, orar no siempre es un camino de rosas. A veces cuesta, y mucho. Por eso es vital que hablemos también de los obstáculos, de esas barreras que todos encontramos en el camino.
Y antes de ver esas barreras, quedémonos con esto, que es importantísimo. El hecho de que nos cueste orar, esa lucha, no es una señal de fracaso espiritual. Todo lo contrario. La victoria no está en orar perfecto, sino en seguir intentándolo, aunque sea de forma imperfecta. Esa lucha es la prueba de que el deseo de buscar a Dios sigue ahí, bien vivo. Bueno, aquí tenemos algunos de los impedimentos más habituales. El pecado que no hemos confesado que actúa como un muro, una motivación equivocada como el orgullo o simplemente la falta de fe. Pero me gustaría que nos detuviéramos un momento en el segundo punto, las barreras en la conexión horizontal. Esto es muy revelador. Este es, sin duda, uno de los puntos más impactantes de la fuente. Nuestra relación con los demás, esa conexión horizontal, no es un tema secundario. Es de hecho un requisito indispensable para que nuestra relación con Dios, la conexión vertical, pueda funcionar. No son dos cosas separadas. Y esta frase lo resume todo de una forma magistral. La falta de perdón, la amargura, una enemistad, todo eso son obstáculos directos para la oración. Parece que a Dios le importa mucho más que arreglemos las cosas con los demás, que busquemos la reconciliación, que un acto de piedad hecho desde el conflicto o el aislamiento. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para reflexionar. Si hemos dicho que el objetivo final de la oración es alinear nuestra voluntad con la de Dios, entonces quizá el primer paso sea otro. Quizá la pregunta es, ¿qué relaciones y qué actitudes en nuestro plano horizontal necesitan alinearse primero para que esa conexión vertical pueda fluir de verdad, sin nada que la bloquee? Es mucho más que pedir cosas, ¿eh? No es la carta a los Reyes Magos. Es un mandato, sí, pero es sobre todo la comunión que nos enchufa a la fuente de todo. Es adorar, es pelear por otros, es dar gracias, es esa disciplina que va poniendo nuestro corazón en sintonía con el suyo. Esta frase de J. I. Packer es que lo clava. Es buenísima. Resume el propósito de la oración a la perfección. No se trata de intentar convencer a Dios de que haga lo que queremos, sino de ir moldeando nuestro corazón para que quiera lo que Él quiere. Es un acto de rendición y, sobre todo, de confianza total. Claro, y esta comunión, este diálogo, nos lleva directos al segundo pilar vertical. Porque si la oración es hablar nosotros, su palabra es la forma en la que Él nos responde, dándonos la verdad, la dirección, la sustancia que necesitamos para vivir. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si estudiar un texto, cualquier texto importante, no fuera solo para acumular datos, sino para iniciar una verdadera transformación personal? Hoy vamos a meternos de lleno en un método sistemático que propone justo eso, un enfoque para que el estudio de las Escrituras, en este caso, se convierta en una guía real práctica para la vida. Así que, vamos allá. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta idea central. Es como el lema que lo mueve todo. Aprender para vivir. Ojo, que esto no es solo un eslogan bonito, ¿eh? Es el principio que lo cambia todo, que redefine por completo para qué se estudia. Es, en esencia, el gran porqué que hay detrás de todo este proceso. Entonces, vale, empecemos por el principio, cómo tiene que ser. ¿Cuál es la meta final de todo esto? En esta primera parte vamos a ver que el propósito va mucho más allá de simplemente leer. Se trata de cambiar el objetivo fundamental del estudio desde la raíz. Y aquí está la clave. Lo realmente interesante de este enfoque. La meta no es, para nada, convertirse en una especie de enciclopedia andante, llena de datos y curiosidades. No. El verdadero objetivo, el fin último, es que todo eso que se aprende se note. Que se traduzca en cambios reales, prácticos, en el día a día de una persona. Para que se entienda bien su función, se utiliza una analogía que es, muy potente. Pensar en la escritura como si fuera un manual de procedimiento. Esto es genial porque la saca de esa idea de ser un texto antiguo, estático, y la convierte en lo que se propone que sea, una guía funcional, una autoridad a la que acudir para tomar decisiones y para saber cómo actuar. Pero es que no se quedó ahí. Además de ser un manual, actúa como una especie de control de calidad. ¿Y qué significa esto? Pues que sirve de estándar para medir lo que uno cree y lo que uno hace. Es la forma de asegurarse de que todo está alineado con los principios clave y, claro, de protegerse de posibles desviaciones. Ahora bien, para usar este manual y este control de calidad correctamente, hay un paso previo. Hay que preparar la mente. Claro, porque esto no va simplemente de abrir el libro y ponerse a leer, sin más. Hace falta una preparación, un trabajo interno. Y es justo aquí donde entra en juego la meditación. Se presenta como la práctica clave, la herramienta fundamental para que el estudio sea de verdad profundo y significativo. Y esta es la pregunta del millón, ¿a que sí? ¿Cómo se consigue pasar de una lectura superficial, de esa que se olvida a los 5 minutos, a una comprensión que de verdad te transforma?
Es la gran cuestión y se plantea, claro, para introducir una solución muy, muy concreta. Y la respuesta es, efectivamente, la meditación. Pero ojo, no hay que pensar en una práctica pasiva, de poner la mente en blanco. Para nada. Se trata de un acto intencionado, deliberado, de escucha activa. Ese es el punto crucial, cambiar el chip. No es solo pasar los ojos por las palabras, es sintonizar de verdad para escuchar lo que el texto está diciendo. Y para que esta meditación funcione, para que sea efectiva, se proponen 4 pilares muy prácticos. El primero, la prioridad, o sea, decidir que esto es importante de verdad. El segundo, un lugar, buscar un sitio tranquilo sin distracciones. El tercero, un propósito. La meta es escuchar, no tachar una tarea de la lista. Y cuarto, y no menos importante, un plan, tener claro el cuándo y el en qué se va a centrar uno. Muy bien, mente preparada, actitud correcta. ¿Y ahora qué? Pues ahora hace falta una estructura, un método. Y aquí es donde se nos presenta un acrónimo muy fácil de recordar. OICA. Son las siglas de un método que ofrece un camino claro, sistemático para estudiar de forma, diligente. OICA, así de sencillo. La O es de observación, la I de interpretación, la C de correlación y la A de aplicación. Y que nadie piense que son solo 4 pasos sueltos. No, son las fases de todo un proceso que está diseñado para coger cualquier pasaje, desmenuzarlo, sacarle todo el jugo y, lo más importante, llevarlo a la práctica. Venga, pues ahora vamos a meternos de lleno en el motor de este método, a ver cómo funciona por dentro. Porque estos 4 pasos, OICA, son la secuencia que realmente impulsa el cambio, son lo que consigue llevar el texto del papel a la vida real. Esta tabla lo resume a la perfección. Fijaos, todo empieza con la observación. La pregunta aquí es simple, ¿qué dice el texto? Pero literalmente, sin añadir ni quitar nada. Después pasamos a la interpretación. Vale, esto es lo que dice, pero ¿qué quería decir el autor a la gente de su época? El siguiente paso es la correlación. Se trata de ver cómo esa pieza encaja en el puzzle gigante que es toda la escritura. Y por último, llegamos a la aplicación. Y esto, a mí, hoy, ¿cómo me cambia la vida? Como veis, cada paso se apoya en el anterior, es una secuencia lógica. Y sobre el paso de la correlación hay un principio que es fundamental. La idea es que la Biblia es su mejor intérprete. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un pasaje ayuda a entender otro, que la propia escritura se ilumina a sí misma. Y esto es importantísimo para no sacar textos de contexto o llegar a conclusiones raras. Se trata de asegurar que lo que se entiende de una parte encaja con el mensaje completo. Bueno, y con esto llegamos a la recta final. Y sinceramente, puede que sea la parte más importante de todas. Porque, pensémoslo, ¿de qué sirve saber mucho si nada de eso cambia la forma en que vivimos? Es aquí, en este punto, donde el estudio deja de ser información y se convierte de verdad en transformación. Y aquí está el meollo de la cuestión. La aplicación, la última letra de OICA, no es un añadido, no es algo opcional, es el puente. Sin ese puente, uno se queda en la orilla del conocimiento, de la información teológica, pero nunca cruza al otro lado, a la tierra de la transformación real del carácter. Es, ni más ni menos, lo que conecta la teoría con la vida. Y para ayudar a cruzar ese puente, se proponen unas preguntas muy prácticas, como una especie de checklist. Al terminar de observar, interpretar y correlacionar, uno se pregunta, a ver, ¿en este pasaje hay algún mandamiento que obedecer? ¿Hay un ejemplo del que aprender? ¿Se señala algún pecado que deba evitar? O por otro lado, ¿hay alguna promesa que pueda hacer mía? Así que terminamos con esta reflexión que lo deja todo en el aire, pero de una forma muy intencionada. Si todo este método, el OICA, nos da un mapa detallado y fiable, la pregunta final, la que de verdad importa, es para cada uno. Una vez que se tiene el mapa en la mano, ¿qué viaje se va a empezar? Bien, una vez que esa conexión vertical está sólida, que los cimientos están puestos, la fe es que es inevitable, se desborda hacia afuera. Y así llegamos a la misión horizontal, nuestra vida con otros y nuestro impacto en el mundo. Y aquí llegamos a la congregación. A ver, que no es un club social al que vamos el domingo si nos apetece. Para nada. Es el ecosistema que Dios mismo pensó para nuestro crecimiento. Es donde su presencia se manifiesta de una forma especial. A ver, pensemos en una pregunta que seguro que ha surgido alguna vez. ¿Es de verdad necesario ir a la iglesia para crecer en la fe? Hoy vamos a explorar una perspectiva teológica que le da una vuelta de tuerca a esta idea. Propone que la congregación no es simplemente un evento social, sino que es un ecosistema, un entorno vital indispensable para la salud espiritual. Vamos a desgranar por qué se argumenta que es mucho, mucho más que una simple reunión. Vale, pues vamos al lío. La pregunta del millón, la que lo empieza todo, es esta. ¿De verdad es posible alcanzar la madurez espiritual en completo aislamiento, por libre?
Esta cuestión pone sobre la mesa una tensión muy real, la de la independencia personal frente a la necesidad que tenemos de una comunidad para que la fe se desarrolle. Para explicar esto, el material que analizamos usa una analogía que la verdad es buenísima. Compara la vida espiritual con la de un músico. Fijaos, una vida en comunidad activa sería como un músico que ensaña, que practica, que afina su arte constantemente. En cambio, el aislamiento espiritual se parece a un músico que guarda el instrumento en el estuche y no lo vuelve a tocar. El resultado, según esta visión, no es solo que no hay progreso, es que hay un estancamiento inevitable. Entonces, si el aislamiento nos lleva a estancarnos, la solución que se propone se basa en un mandato bíblico muy directo. Este pasaje de Hebreos es, digamos, la piedra angular de todo el argumento. Y ojo, porque no se presenta como una sugerencia o una buena idea, es una instrucción clara. Reunirse para animarse, para estimularse mutuamente en la fe. Y esto nos lleva al concepto central de todo este análisis. La congregación se define aquí no como un edificio, ni siquiera como un evento, sino como un ecosistema espiritual. La palabra ecosistema es la clave de todo. Pensemos en lo que es. Un sistema vivo, dinámico, interconectado, diseñado específicamente para una cosa, para nutrir y fomentar el crecimiento de cada persona que forma parte de él. Bien, pero ecosistema puede sonar un poco abstracto. ¿Cómo funciona en la práctica? O sea, ¿qué elementos lo convierten, según esta perspectiva, en algo insustituible para el crecimiento? Pues vamos a ver ahora los mecanismos específicos que lo componen. Aquí el argumento se vuelve súper específico. Se dice que hay 5 funciones teológicas clave que, sencillamente, no se pueden replicar en soledad. A ver, la primera, una presencia especial de Dios, que se promete de forma particular cuando la gente se reúne. Segundo, la santificación mutua. Esta es la idea de que la interacción con otros, el roce, nos va puliendo. Tercero, la doctrina correcta, que sirve como una red de seguridad para no caer en interpretaciones personales raras. Cuarto, un marco de autoridad espiritual para el cuidado y la guía. Y por último, el quinto, es el lugar principal para el ejercicio de los dones, para ponerlos al servicio de los demás. Ahora bien, si el ecosistema está diseñado para el crecimiento, ¿qué es lo que lo impide? Pues este análisis identifica 2 barreras internas que son fundamentales: el orgullo y el egoísmo. Se presentan como los grandes muros que una persona tiene que derribar para poder conectar de verdad y crecer dentro de esa comunidad. Y aquí es donde una de esas funciones que acabamos de mencionar se vuelve absolutamente crucial. La santificación mutua, esa interacción en comunidad que a veces es incómoda, se plantea como el antídoto directo contra ese orgullo y ese egoísmo. No es una solución mágica, sino el mecanismo activo diseñado para confrontar esas tendencias. Y este proverbio, de verdad, lo ilustra de una forma brillante. Capta toda la esencia de la santificación mutua. Fijaos que no habla de una relación siempre suave y cómoda, habla de una fricción, pero una fricción necesaria y productiva. Es el contacto lo que afila, lo que pule, lo que refina el carácter, precisamente a través de ese roce con los demás. Entonces, para ir cerrando, la idea principal es esta. La congregación, vista a través de esta lente teológica, no es una obligación o una costumbre social y ya está. Se presenta como el entorno vital, como el ecosistema diseñado para combatir el estancamiento, para confrontar nuestro propio orgullo y para fomentar un crecimiento que, según se argumenta, es sencillamente imposible de alcanzar en solitario. Y para terminar, este análisis nos deja con una pregunta para que reflexionemos. Mirando nuestro entorno, el mundo de hoy, ¿cuál de estas 5 funciones del ecosistema, la presencia especial, la santificación mutua, la doctrina correcta, la autoridad o el ejercicio de dones, cuál nos parece la más necesaria? O quizás la que más echamos en falta. Es una pregunta para llevar estas ideas a nuestro propio contexto. Conecta con el último pilar y lo hace a través de una historia real, la de Juan, un taxista. Él contaba cómo el simple hecho de empezar a compartir su fe cambió radicalmente su propia vida. Y descubrió algo que a menudo pasamos por alto, que evangelizar no es solo un deber, sino una práctica que revoluciona nuestro propio crecimiento. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué evangelizar nos transforma a nosotros mismos? Pues porque, en el fondo, es una potentísima herramienta de discipulado personal. Te obliga a tener el evangelio fresco en el centro de tu vida. Te fuerza a entenderlo mejor. Hace que crezca tu amor por la gente y al enfrentarte a sus preguntas, tu propia fe se hace fuerte como una roca. Si le estuviéramos dando la vuelta a la tortilla, vamos a analizar una idea que lo cambia todo, que no es una carga, para nada, sino que es un motor para nuestro propio crecimiento. Y es que esta pregunta, de verdad, lo cambia todo. La idea que vamos a desgranar es que evangelizar no es solo dar, no es un flujo en una sola dirección. De hecho, podría ser una de las herramientas más potentes que existen para el crecimiento espiritual de la propia persona que lo comparte. Vamos a ver cómo se sostiene este concepto.
Vale, para empezar es súper importante que entendamos bien de qué estamos hablando. Porque, ojo, esta visión del evangelismo no tiene nada que ver con un programa de la iglesia o una actividad de fin de semana. No. Lo plantea como algo mucho más orgánico, mucho más de base. La definición, como vemos, es muy clara. No se trata de un ministerio para unos pocos elegidos, ni mucho menos de una actividad opcional. Se considera un mandato central, la famosa Gran Comisión, que viene a ser como parte del ADN de cualquier discípulo. O sea, es algo intrínseco, no es un extra que se añade después. Y esta idea se ve perfectamente aquí. Pensémoslo un momento. Cuando alguien vive una transformación interna de verdad, una de esas que cambian por dentro, ¿qué pasa? Pues que el deseo de compartirlo sale solo, de forma natural, no es algo que haya que forzar. Es la consecuencia lógica de lo que ha pasado dentro. Y tenemos un ejemplo bíblico que es clarísimo. Fijaos, lo primero que hace Andrés después de encontrarse con Jesús es ir a buscar a su hermano Simón para contárselo. Lo primero. Esto subraya justo eso que decíamos, esa naturaleza casi instintiva, prioritaria, de compartirlo. Bueno, pues vamos ahora al meollo de la cuestión, al núcleo de este análisis, porque aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Cómo esa acción, que parece que va hacia afuera, se convierte en realidad en un motor potentísimo para nuestro propio desarrollo espiritual. Aquí la tenemos, la idea central. Lejos de ser una tarea que agota o que vacía, evangelizar es una práctica que de hecho fortalece. Es que impulsa el propio camino de discipulado, de aprendizaje. Actúa como un catalizador, ni más ni menos. Y se identifican hasta 5 beneficios directos para la persona que comparte su fe. Por un lado, obliga a tener el Evangelio siempre presente en el centro y a profundizar en la propia doctrina para poder explicarla. Pero es que además reaviva el amor y la compasión. Y claro, al tener que defender la fe, ésta se fortalece. Incluso la oposición que se pueda encontrar se convierte en una oportunidad para crecer. Y en esta tabla se desglosa el proceso de una forma que es muy reveladora. La conexión es directa, ¿nos damos cuenta? El hecho de proclamar el mensaje de forma regular nos mantiene dependiendo de él y fomenta la fidelidad. El tener que defender la fe, pues nos empuja a buscar respuestas sólidas, y eso profundiza nuestro propio progreso espiritual. Y luego está lo de enfrentar oposición, que como dice Romanos 5, acaba produciendo paciencia, prueba, esperanza, en definitiva, fortalece la perseverancia. Es, como se ve, un círculo virtuoso en toda regla. Y todo esto nos lleva a la parte final del ciclo, porque claro, este crecimiento personal del que hemos hablado no ocurre en una burbuja, no es algo aislado, se conecta de vuelta con la comunidad para, digamos, cerrar el círculo de la misión. Ahora surge una pregunta clave. Si evangelizar es tan bueno para uno mismo, ¿dónde acaba la responsabilidad? ¿Es suficiente con proclamar el mensaje «ya está, trabajo hecho»? Pues según el enfoque que estamos analizando, la respuesta es un no rotundo. Y aquí la diferencia se ve a simple vista. Un evangelismo que se limita a la proclamación se queda a medias, es incompleto. La misión completa, lo que de verdad significa hacer discípulos, va mucho más allá. Implica anunciar, por supuesto, pero también consolidar a esa persona en la fe y, súper importante, conectarla con la comunidad, con la iglesia. Es que el mandato de Mateo 28 no dice solo id y proclamad, dice id y haced discípulos. Y eso, desde esta perspectiva, es un proceso con todas las letras. Implica, sí, compartir el mensaje, pero luego viene el afianzar al nuevo creyente, enseñarle y, algo que es crucial, acompañarle para que se integre en el cuerpo de Cristo en la comunidad. De esta forma, el evangelismo cierra el ciclo, trayendo a nuevas personas a ese ecosistema de crecimiento mutuo. Y terminamos con esta pregunta para la reflexión. Visto así, si compartir la fe obliga a vivirla más a fondo, a entenderla mejor, a fortalecer el propio carácter, ¿no cambia eso por completo la forma de ver esta práctica? Quizá, solo quizá, deja de ser un deber pesado para convertirse en una herramienta esencial, una parte súper beneficiosa del propio camino espiritual. Y ahora vamos a unir todas las piezas del puzzle. Porque es absolutamente clave entender que estos 4 pilares no son una lista de tareas para ir tachando. Funcionan como un sistema vivo, en el que cada pieza alimenta y fortalece a todas las demás. Este ciclo, porque aquí es donde está la magia de todo el sistema. Es una sinergia perfecta. La palabra le da contenido y dirección a nuestra oración. La oración nos llena de poder y valentía para el evangelismo. Y el evangelismo trae a gente nueva a la congregación, donde el ciclo de la palabra y la oración empieza de nuevo para ellos. ¿Lo veis? Todo, absolutamente todo, está conectado. Y toda esta estructura, este sistema que se retroalimenta, nos lleva a una imagen final muy potente, que lo resume todo, la de un faro en una colina. Vamos a darle una vuelta a esta imagen.
Las disciplinas internas, oración, palabra, congregación, son como el generador del faro, la energía constante. Esa energía alimenta una luz potentísima, que es una vida transformada, un carácter sólido. Y el propósito de esa luz no es alumbrarse a sí misma, claro, es brillar hacia afuera, guiando a otros a un puerto seguro a través del evangelismo. Y toda la estructura al final existe para dar gloria a quien la diseñó y la construyó. A la meta final. Porque, ¿para qué todo este esfuerzo? ¿Cuál es el objetivo último de darle la vuelta a la idea de victoria y buscar esta otra? La señal definitiva, la prueba del algodón de una vida verdaderamente victoriosa, no la vamos a encontrar en los trofeos, ni en los títulos, ni en la cuenta del banco. Se mide con otra vara de medir completamente distinta, una que tiene una perspectiva eterna. Al final del camino, la aspiración no es que el mundo nos aplauda, sino la aprobación de Dios. Escuchar esas palabras, bien, buen siervo y fiel, esa es la definición final de éxito, esa es la verdadera victoria dentro de este marco de pensamiento. No hay un galardón más grande. Así que, para terminar, la reflexión es personal. Si entendemos que la victoria no es un evento de un día, sino una construcción día a día a base de fidelidad, de progreso y de perseverancia, la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué victoria estamos construyendo cada uno hoy? Ahí lo dejo.